Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo de la hora en que estén viendo este video. Este va a ser el siguiente video de la teoría para tercero de secundaria. Hoy vamos a hablar de la segunda parte sobre las civilizaciones americanas. Nos vamos a centrar en la época clásica, así que comencemos. Vamos a comenzar entonces hablando de estas características de esta época, bien, un poquito analizando las anteriores también y recordando. Dentro de esta época clásica, posterior al lítico arcaico y formativo, vamos a ver a las siguientes culturas. Vamos a hablar de Tiahuanaco, de Huari, de los mayas y de algunas otras culturas más que son importantes para el periodo. Comencemos entonces hablando de qué era el clásico, qué características tiene. Recuerden este dibujo, se los mandé antes en blanco y negro. Aquí está ya un poquito un cuadro mejor a colores y todo lo demás, bien. Entonces aquí van a poder recordar seguramente qué culturas hemos visto. Aquí pueden ver, por ejemplo, Chiripa. Por acá está los Huancarani. Y aquí está la etapa aldeana de Tiwanaku, ¿verdad? Y más aquí atrás lo que son Vizcachani y otras culturas anteriores, ¿verdad? Así que lo que nos toca estudiar ahora, bien, ya no es ese periodo, sino este de acá, bien, toda la parte que es el periodo urbano y clásico de Tiahuanaco hasta el expansivo o imperial. Y también, obviamente, las culturas que aparecieron durante ese periodo en el resto del continente. Vamos entonces avanzando. Recordemos, el lítico, bien, tal vez aquí he tenido un error, bien, desde la llegada del ser humano al 8000 a.C. Esto no se los había mostrado antes, ahora sí se los muestro ya para que lo tengan a mano. El arcaico, que se desarrolla del 8000 a.C. hasta el 1500 a.C. El formativo, del 1500 a.C. al 300 después de Cristo. El clásico, del 300 después de Cristo al 900 después de Cristo. El postclásico del 900 después de Cristo a 1527 después de Cristo. Entonces recuerden siempre estos periodos. Recordemos un poquito también en el lítico hemos visto a cazadores que usaban únicamente herramientas de piedra, y una de las culturas más importantes del periodo va a ser la que nos dejaron los vestigios líticos de Vizcachani. En el arcaico, la pesca ya va a desarrollarse, se va a iniciar la agricultura, y ahí es donde empieza, por ejemplo, la cultura Urus, que hasta ahora todavía existe. En el formativo, la agricultura y el sedentarismo se van a establecer junto con las sociedades ya mucho más organizadas, y ejemplos de ellos son Huancarani, Chiripa y Tiahuanacu en su etapa aldeana. ¿Qué característica entonces tiene el clásico? Primero que nada, que van a aparecer los primeros estados. ¿Qué tiene un estado? Por ejemplo, aquí tenemos un resumen muy actual, pero que nos puede servir para analizar justamente qué características tendría este estado. Tenían ya territorios, tenían poder, es decir, un gobierno que tenía la soberanía. Ese espacio geográfico lo dominaban de cierta manera, y tenían obviamente una población. Esto del reconocimiento internacional es demasiado actual, así que no se cuenta, pero todos estos elementos ya se los tenían estos estados. A la par del territorio y del espacio geográfico se desarrolló esta cultura expansionista. Bien, es decir que buscaban agrandar sus territorios y abarcar más espacio cada vez. Recordemos entonces, veamos ahora qué tecnologías se han desarrollado en este momento. Hablemos de las tecnologías de cultivo, es decir, empiezan a mejorar la agricultura. Bien, van a haber también construcciones monumentales, es decir, cada vez construcciones más grandes, más complejas, etcétera, etcétera. Bien. Luego, la cerámica y la pintura van a estar mucho más desarrolladas que en anteriores estadios. Se van a ver mucho más detalladas, con más colores, etcétera, etcétera. Y finalmente el uso de algunos metales, bien, que bien, no va a ser el hierro, sino el bronce, especialmente por acá, por los Andes. Bien, pero más que nada de forma decorativa o en algunos aspectos utilitarios que ya vamos a ver más adelante. ¿Qué culturas han destacado en este periodo? Tiahuanaco, Huari, Mojos, Nazca y Moche, y los mayas son ejemplos muy importantes. Pueden ver ahí algunos de los iconos. Tal vez se conocen algunos de ellos, tal vez no. Espero que después de esto puedan reconocerlos fácilmente.
Hablemos entonces de Tiahuanaco, de su estadio urbano, de este periodo urbano de Tiahuanaco. ¿Cómo era? ¿Qué sucedió en esa época? Este periodo va a abarcar del 200 al 700 después de Cristo. Ahí pueden ver una pequeña imagen que nos muestra cómo más o menos era Tiahuanaco en esa época, aunque yo creo que ahí faltan muchos detalles. ¿Qué pasó en esta época? Primero que nada, Tiahuanaco va a crecer gracias a su importancia comercial, conectando valles Amazonía y el lago Titicaca y la cuenca del Pacífico. Todos los puntitos rojos de este lugar son asentamientos que tienen que ver con Tiahuanaco, ¿bien? Entonces eso significa, bien, que fíjense, si aquí está Tiahuanaco, cada puntito rojo es como si hicieras un camino, bien, fíjense, entre la selva del Chapare, que ya conecta con la Amazonía, y el Océano Pacífico, bien. Entonces Tiahuanaco va a ser justamente eso, un enclave comercial que va a conectar toda esta región. Incluso fíjense, acá tenemos un punto acá abajo en San Pedro de Atacama. Imagínense todo ese camino. Ahora, con el crecimiento poblacional y comercial, los cultos que había en la región se van a unificar dentro de Tiahuanaco y van a construirse un centro ceremonial. Muy probablemente eso es lo que ha pasado, que todas las religiones de alrededor se fueron unificando y en Tiahuanaco se les dio un centro donde poder adorar a estos dioses. Vamos entonces con lo siguiente. Dice, este mapa, por ejemplo, nos muestra la ubicación primero de Tiahuanaco, ¿verdad? Donde están ubicados sus principales ruinas. Aquí Pumapunku, aquí está todo lo que es el centro ceremonial de Calasasaya y alrededores. Y aquí tenemos un mapa un poquito más detallado que nos muestra muchos detalles, ¿verdad? De cómo es el sitio arqueológico. Bien, aquí Pumapunku, fíjense la forma que tiene, que se teoriza que esa habría sido su forma y tal vez encima hubiera tenido algunos edificios extra. Aquí podemos ver, por ejemplo, lo que es Acapana, Calasasaya, el templete semisubterráneo. Por aquí, por ejemplo, podemos ver lo que era Putuni. Aquí, si mal no recuerdo, está Yericala, etcétera, etcétera. Varias partes del complejo que vamos a estar viendo más adelante, un poquito más a detalle. Y aquí podemos ver un par de vistas satelitales aéreas de lo que ahora es Tiahuanaco. Fíjense, claramente aquí podemos identificar más fácil a Calasasaya y también el templete semisubterráneo. Aquí tal vez no se adivina del todo, pero fíjense cómo la forma de Acapana todavía existe en este terreno. Bien, algo así. Bien. Y por este otro lado, bien, aquí está la forma que veíamos en ese otro cuadro de Pumapunku. ¿Ven? Entonces, todo esto está para visitarlo. Si en algún momento tienen la posibilidad, vayan a ver Tiahuanaco, vayan aunque solitos, así sin que el profe les diga, miren acá, miren allá. Ustedes solitos pueden explorar el lugar o con su familia. Observen esto, bien, tenemos aquí, bien, Pumapunku, Cantatallita, Acapana, el templete semisubterráneo, Calasasaya, Putuni, Yericala y la Cacol, bien. Que esto es en sí prácticamente todo el complejo arqueológico que hay en Tiahuanaco. Todo eso se habría construido en este periodo urbano. Bien, ahora, ¿qué destaca por ejemplo aquí? Acapana, bien, la pirámide, bien, pirámide escalonada, si pueden ver ahí, tiene como graditas, bien. Se supone que tenga 7 plataformas y está direccionada hacia los puntos cardinales, es decir, hacia la salida del sol, hacia la entrada, hacia el norte y hacia el sur, etcétera, etcétera. Aquí podemos ver una pequeña foto de cómo es el lugar. Bien, en ella se han encontrado, como dice aquí, vestigios de sacrificios rituales que incluyen seres humanos. Y se cree que en su cima se adoraba tanto al Illimani como al lago Titicaca como a Huacas, es decir, lugares sagrados. Yo he ido un par de veces, bien, bueno, un poquito nos tapa esta cosita por acá, bien. Pero aquí hay una pequeña entradita. Debajo de este lugar hay algunas galerías, bien. Y dentro habrían lugares de entierro. Lo mismo en este lugar acá abajo, bien. Entonces muy probablemente en esos lugares se depositaban las ofrendas que se realizaban en esta pirámide. Desde acá donde sería la cima, bien, desde ahí se haría la adoración tanto al Illimani como al lago Titicaca. El templete semisubterráneo que todos deben recordar por las cabezas clavas, ¿verdad? Se supone que es la más antigua de las edificaciones, bien. Y si se fijan, ¿verdad? Aquí tiene algunas piedras salidas, ¿verdad? Si recuerdan, habíamos hablado
que el templete semisubterráneo de los Chiripa era similar a este templete, y por lo tanto podría ser básicamente, como es la más antigua, bien, una evolución de ese templete, bien, que las culturas hayan traído ese conocimiento y se hubiera plasmado también aquí. En sus paredes están las 175 cabezas clavas, bien, estas cabezas que están clavadas en la pared, bien, y lo más probable es que estas representen a culturas, bien, que seguían el culto de Tiahuanaco, es decir, que seguían la religión que había en Tiahuanaco. Algunos decían que eran cabezas de extraterrestres, muy poco probable, prácticamente todas tienen rasgos humanos, así que es prácticamente un invento eso. Aquí pueden ver justamente la pared, pueden ver ahí cuántas cabezas están clavadas, hay varias. Se dice que justamente serían los representantes de estos pueblos que en algún momento habrían comerciado y habrían seguido el culto de Tiahuanaco. Y pueden ver aquí justamente estas piedras, ¿verdad?, levantadas en ciertos lugares, que podrían indicar los lugares, justamente ciertos eventos astronómicos, bien, que se podrían observar en medio de ellas. Dentro estaban también dos monolitos. Primero el monolito barbado, este de acá. Bien, ¿por qué barbado? Si se fijan, tiene una especie de barba aquí debajo de la boca y alrededor. Bien. Por eso se le llama el monolito barbado, también se le llama Contiki. Y dentro también estaba este gran monolito que tal vez todos ustedes recuerdan si alguna vez han ido allá o si han pasado por la plaza del Stadium, porque ahí tenemos una réplica, la réplica del monolito Bennett, que en realidad tiene 7 metros de altura y ahora está dentro del Museo de Tiahuanaco. Fíjense el montón de detalles que hay en su vestimenta, en sus fajas, en sus manos, hasta en su rostro. Fíjense cómo hay aquí, en este lugar, bien, ciertas figuras. Los monolitos están muy bien adornados y bien tallados y parecen tener un montón de iconos que podrían tener algún significado que aún no hemos descifrado. Hablemos de Kalasasaya, un edificio en forma en una plataforma. Fíjense que está elevado del suelo, no está al nivel del suelo, aquí está elevado, y eso no es un muro, sino que es como, no es un muro normal, es un muro de contención que básicamente evita que la tierra se deslice hacia este lado. Bien, entonces es una plataforma y dentro fíjense que hay una más, bien, un muro más grande que tiene una pequeña plataformita. Bien, debajo de la cual hay 14 cámaras funerarias, donde ahora estarían más o menos los muros por esa región. Ahora, sobre esta plataforma, ¿qué vamos a encontrar? Bien, están primero que nada el monolito Ponce, este de acá, bien, el monolito Fraile, bien, este de acá, bien, y también la Puerta del Sol, bien, esa escultura lítica, ¿verdad?, que tiene lo que decimos ahora que es Viracocha. Bien, ese ser con un tocado radiante y 30 figuras aladas antropomorfas a su alrededor. Aunque yo acabo de revisarlo y, bueno, no son 30, pero esto es según obviamente cierta bibliografía. Ahorita vamos a ver justamente los detalles de la misma. Si se fijan, ¿verdad?, igual que el monolito Bennett, estos monolitos tienen muchos detalles en sus vestimentas. Y uno de los más interesantes es la del fraile. Si pueden ver la faja del monolito fraile, bien, hay una especie de arañitas, pero tienen tenazas en las manos. Entonces, básicamente, este monolito fraile tiene cangrejos en la faja. Y eso sería una prueba de que los tiahuanacotas habrían dominado la región del Océano Pacífico, la costa del Océano Pacífico. Vamos a ver algunos detallitos, por ejemplo, aquí hay unos detalles importantes. Primero que nada, la Puerta del Sol, ¿verdad? Pero si ven al lado izquierdo, ahí está, ¿verdad?, la imagen del monolito Ponce. Es básicamente el lado de su cara. Aquí está su orejita, ¿verdad? Y fíjense cómo las trenzas que tenían, por eso se cree que estas personas utilizaban trenzas, bien, van cayendo, y detrás, por la parte de atrás de la cabeza del monolito Bennett y del monolito Ponce, siguen habiendo esas trenzas. Entonces se cree que esas son imágenes de su cabello, pero muy adornadas, obviamente. Bien, ahora fíjense, aquí arriba tenemos unos seres alados. Son los mismos que están acá en la Puerta del Sol. Pueden ver ahí justamente los seres alados. Y ya se los había mostrado hace un momento, ¿verdad?, en algunas de las primeras diapositivas, cuando hablamos de las culturas. Ahorita las vamos a ver, aquí lo tenemos, ver. Esos seres alados están en casi cada uno de estos monumentos.
Vamos avanzando entonces. Si hablamos un poquito más de la iconografía de lo que hay dentro de Kalasasaya, bien, se puede ver que en la Puerta del Sol, en la parte inferior, hay una especie de grabado donde están, según lo que se interpreta, los 12 meses, bien, con sus solsticios y equinoccios. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 2. Bien, entonces básicamente esto sería una especie de calendario primitivo. Aquí está, por ejemplo, las figuras que decíamos, ¿verdad? De la Puerta del Sol. Y si hacemos, por ejemplo, el conteo que les decía, ¿verdad? Aquí tenemos, fíjense, desde aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 por este lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y aunque está medio cortada aquí, está la 8. Bien, 8, 3 por 8, 24, 24, 48. Imagínense, bien. No sabemos qué significan todavía estos símbolos. Todavía no se han descifrado. Habría que analizar todavía y hacer un estudio muy importante de ellos para que podamos saber algo sobre ellos. Pero hace falta arqueólogos que trabajan en ello. Y como siempre, la imagen del dios de los báculos, o al que ahora identificamos como Viracocha. No le hagan caso a mis mensajes. Me están llegando un montón de actualizaciones de mi grupito de Telegram que me manda programas. Bien, vámonos entonces. Otras partes cerca de Kalasasaya, por ejemplo, ya les mencionaba Putuni, que antes era un antiguo palacio que luego se destinó a un cementerio. Kerikala, donde está ahora la Puerta a la Luna, bien. Y Cantatayita, donde además de haber un par de cruces andinas, está esta maqueta, bien, es chiquitita, bien, es pequeñita, es como una representación pequeñita de lo que hubiera sido tal vez Kalasasaya. No sabemos en realidad qué era. Pero bueno, fíjense, una maqueta en esas épocas, y ustedes se quejan de que hacen maquetas. Los niños tiwanacotas hacían maquetas en piedra. Vamos, Pumapunku, hablemos de Pumapunku. Habría sido una construcción en forma de U, como ya hemos visto, ¿verdad? Antes, en acá, ¿verdad? Tendría más o menos esta forma de U. Bien. Y esta construcción en forma de U, bien, se habría elaborado primero que nada con estas piedras enormes que pueden ver aquí, bien, que parecen tener forma de H, ¿verdad? Ahora, dentro de esta, bien, habrían varias recámaras hechas de piedra, bien, con bloques que se unían mediante grapas de bronce. Fíjense que ya utilizaban entonces el bronce. Ellos ya habrían llegado a esta etapa de una especie de edad de bronce, pero no le habrían dado todo el uso que se le daba en Europa, especialmente no con armas afiladas, sino que usualmente la usaban como eso, uno aquí como grapas, es decir, para unir bloques de piedra, o como parte de sus porras, es decir, como un bat con punta de bronce, bien, un bat de madera con punta de bronce, imagínense. Entonces te pegaban con bolas de bronce, listo. Ahora, se cree que aquí mismo, bien, debería haber estado la Puerta del Sol, porque el tipo de piedra que tiene la Puerta del Sol es más parecido a las piedras de Pumapunku que a las piedras de Kalasasaya. Y aquí tenemos una hermosa recreación de cómo podría haber sido Pumapunku, bien. Se cree que habría sido obviamente un centro ceremonial, ya que toda la región, por lo menos lo que es la ciudad de Tiwanaku, todo esto que ahora podemos visitar, habrían sido justamente centros ceremoniales, es decir, para adoración a ciertos dioses, etcétera, etcétera, y a la vez un centro de comercio donde se pudieran intercambiar cosas, etcétera, etcétera. Podemos ver, por ejemplo, por acá cómo la gente ingresa al recinto. Fíjense que aquí, según el artista, habría estado la Puerta del Sol, bien, y después de ingresar, fíjense cómo hay lugares donde se hacen ofrendas, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, fíjense cómo se traen ciertos elementos, probablemente granos, especias, etcétera, etcétera. Bueno, granos, papa, no sé,
alimentos de animales, etcétera, etcétera. Y tal vez también aquí vemos los tejidos, cómo se habrían tal vez usado de cierta forma ceremonial. Esto todavía sigue siendo una reconstrucción muy imaginativa, no sabemos si fuera así, pero nos da un vistazo muy interesante de cómo habría sido tanto Pumapunku, que está acá. Aquí podemos ver a lo lejos a Capana, aquí Calasasaya, y fíjense todo el poblado que podría haber habido alrededor. Bien, obviamente para las tareas religiosas, para las tareas comerciales, etcétera, etcétera. Ahora, hablemos un poquito de las tecnologías que desarrollaron. ¿Qué tecnologías desarrollaron? Primero que nada, los sucacoyos. ¿Qué son los sucacoyos? Son estos de acá. Son básicamente plataformas de tierra, ¿bien? Donde se podía sembrar y entre ellas, ¿bien? Se colocaban canales con agua, ¿bien? Ahora, estos canales con agua lo que hacían era que, uno, protegerlos del frío y dos, darles constante irrigación. Luego también, ellos ya aprendieron a deshidratar la papa, es decir, que ya había chuñito desde entonces, a quien le gusta el chuño. Y el transporte comercial en caravanas de llamas, ¿bien? Que más que llevarlo así, de esta manera, las cosas, solían hacer caravanas por todo el altiplano, hasta todas las regiones que les he mostrado en ese mapa, ¿bien? Con muchas llamas, llevando montones de productos. Y aquí tenemos, por ejemplo, el uso del bronce, que hace rato bien les mencionaba, ¿verdad? El uso del bronce. ¿Cómo? En estas grapas que podemos ver aquí, ven como una I, ¿verdad? Tiene una forma de I acá, ¿verdad? Eso hacía una especie de seguro que se colocaba aquí en estas piedras y evitaba que las piedras se movieran. Bien, entonces miren la tecnología que habían desarrollado. Algunas otras poblaciones cercanas obviamente al lago Titicaca que tuvieron la influencia de Tiwanaku fueron Concohuancané, y aquí está, acá, Oje y Lucurmata, bien, y aquí podemos ver algunas de las evidencias arqueológicas del lugar, bien. Obviamente eso ya da para analizar mucho más, bien, para hacer viajes, revisiones, análisis arqueológico, pero ya hay pruebas de que estos lugares estaban influidos por Tiahuanaco. Ahora, algo muy interesante que quería compartir con ustedes es esto. En el año 2018, el Instituto de Geopolímeros de San Quintín en Francia, bien, descubrieron que muchos ¿verdad? Decían, ay no, esto lo han hecho los extraterrestres, o no, tenían una tecnología increíble y usaban láseres y tenían poderes mentales. No, tonterías, bien. La verdad es que se descubrió que estos bloques de piedra, bien, fueron creados, bien, no cincelando roca y cortándola, no, sino que en realidad básicamente los hicieron con piedra molida, roca molida, bien, mezclándolos con sales, extractos de plantas, y lograron crear una especie de cemento primitivo, bien. Es como si hicieras las losas de tu casa o el machón de tu casa. Bien, así hicieron estas piedras y hay pruebas de ello a nivel molecular. Bien, entonces si algún día pueden leer este libro o buscarlo en internet, hay para descargarlo, Las piedras de Tiwanaku. Es un libro un poquito grande, pero muy interesante acerca de cómo se hicieron estas piedras enormes, que no tienen nada que ver con extraterrestres ni poderes sobrenaturales. Fue meramente ingenio humano. Era la capacidad de pensar, analizar y encontrar mejores procesos para hacer lo que querían. Y con eso, bueno, ya hasta ahí más o menos vamos a hablar del periodo urbano. Vimos las principales avances que tuvieron, pero ahora vamos a hablar del periodo de Tiahuanaco imperial o expansivo y de los Wari. ¿Por qué junto? Ahorita lo vamos a ver. Como dominaron el bronce, eso les va a permitir a los tiahuanacotas expandirse por todo este territorio. No tanto de forma militar, ojo, esto no fue tanto una expansión militar, sino fue más bien una expansión religiosa. Su dominio era más religioso y cultural, es decir que la gente de toda esa región que vimos antes, bien, de toda esta región, bien, habría adoptado la cultura y los dioses de Tiahuanaco. Bien, los habrían empezado a adorar y por lo tanto habrían estado bajo cierta influencia de
de Tiahuanaco. Es como ahora, ¿verdad? Yo qué sé, a ver, digamos, como hace un par de añitos, ¿verdad? Todo era Estados Unidos, toda la cultura estadounidense se vino aquí, todos querían imitar a Estados Unidos, etcétera, etcétera. Y a pesar de que Estados Unidos no nos había conquistado, en los hechos intentábamos imitarlo, así que todos querían vivir el sueño americano, ¿verdad? Igual que ahora, por ejemplo, con algunas comunidades, ¿verdad? Que intentan imitar a Asia, etcétera, etcétera. Eso es básicamente adoptar patrones culturales, ¿bien? Es lo mismo que pasó con Tiahuanaco, bien. Entonces, por ejemplo, esta imagen que tenemos acá, bien, es de un artista que ha reflejado cómo habría sido la vida de los habitantes de lo que ahora es Atacama, bien, en lo que ahora es Chile, el norte de Chile. ¿Cómo sería su vida? Bien, en el periodo en el que habrían sido influidos por Tiahuanaco. Miren el tipo de vestimenta que tienen, ya manejan algunos tal vez instrumentos musicales, algunos de estos ya eran comerciantes, tal vez uno de estos, por ejemplo el de gorro de 4 puntas, por ejemplo, ese gorro de 4 puntas era especial y por lo tanto indicaba un cierto rango. Bien, entonces ahí ya podemos encontrar que ese tipo de dominio cultural habrían tenido. Pero justamente en estos años la cultura wari adoptaron también la religión tiahuanacota, bien, es decir, otro grupo de Perú, bien, de lo que ahora es Perú, ¿verdad? Porque en ese entonces Perú ni existía, ni Bolivia existía, bien. Este grupo de la cultura wari adoptaron toda la religión tiahuanacota y como eran expansionistas y militaristas, bien, y aquí podemos ver algunos de sus guerreros, etcétera, etcétera, y su arte, bien, eso les permitió, a los wari expandirse mucho más, bien, y a medida que ellos conquistaban territorio, Tiahuanaco se convertía para todos ellos en el centro religioso. Bien, entonces los wari se expandían por toda esta región, mientras que Tiahuanaco ya tenía influencia religiosa en todo este lugar. Para la práctica fue básicamente como que se ayudaron los dos. Wari necesitaba dominar más territorio y por lo tanto aprovechó la religión tiahuanacota para eso. Y Tiahuanaco obviamente aprovechó la expansión de Wari para llevar más allá todavía su influencia cultural y religiosa. Entonces las conquistas wari amplían la influencia tiahuanacota, que con los wari, por ejemplo, va a llegar hasta a dominar a los nazcas y a los moche, que pronto los vamos a ver. Bien, que estaban justamente por acá, por el sur y el norte de Perú, bien, de la costa peruana actual. Ahora, la cultura wari va a ser una sociedad guerrera y teocrática, bien, una de las cosas que más va a importar en esa época van a ser sus enormes ejércitos, pero nuevamente teocrática, es decir, que tenía que ser un sacerdote el que gobernara por encima de todos ellos dentro del culto de Tiahuanaco. Ahora, se conocen sus principales centros urbanos, bien, en Wari, cerca de Ayacucho, que es bien, y otros tantos como Huilcahuain, Marcahuamachuco y Huillacochapampa, que por ejemplo es esta construcción de acá. Bien, pueden ver construcciones en piedra muy bien formadas, ¿verdad? Con esas típicas ventanas en forma de trapezoide, bien. También conocían el manejo del bronce, igual que los tiahuanacotas. Eran expertos tejedores, igual los tiahuanacotas tenían muy buen tejido, bien. Por lo tanto, lo más probable, y ahorita lo vamos a ver, es que se hayan influido así el uno al otro y hayan mejorado cada uno su cultura hasta el mismo nivel aproximadamente. Y su cerámica también va a destacar por su belleza, igual que la cerámica tiahuanacota. Ahora, debido a esa fusión, bien, Tiahuanaco y Wari van a compartir avances tecnológicos y características culturales. Y una de las pruebas está aquí. Este receptáculo lítico de ofrendas, ¿verdad? Esta imagen del receptáculo lítico de ofrendas y el de la Puerta del Sol son muy parecidos, bien. De hecho, se supone que representan al mismo dios, el dios de los báculos, bien. Y está en muchos otros, el ídolo del sol, el monolito Bennett, e incluso en otras culturas. Fíjense cómo ha ido con el tiempo cambiando, bien. Entonces esta fusión les permitió justamente expandir más esa cultura y que llegara a otras futuras a otras culturas de ese tiempo.
La desaparición ahora sí de este imperio, bien, va a ser un poquito, la mayoría de los pueblos, ¿qué es lo que hacen? Bien, van a evolucionar, se van a terminar dividiendo en otros pueblos o se van a dispersar y van a llevar sus características culturales para que otros los asimilen y sigan con esas características culturales. Con Tiahuanaco va a haber una pequeña excepción. ¿Por qué? Porque ese suele ser un proceso largo, bien, y no es de la noche a la mañana. Y relativamente rápido, los tiahuanacotas y los waris van a entrar en una decadencia rápida. ¿A qué se atribuye esto? No va a ser tanto a que alguien los conquiste, sino se supone que habría habido un cambio climático con una sequía muy fuerte, bien, que habría arruinado su economía. Y eso los obligó a dispersarse. Los pocos que quedaron, bien, en Tiahuanaco habrían resistido hasta que llegaron los aymaras. La historiadora Sayuri Loza, bien, mencionaba justamente hace un par de semanas este dibujo, esta pintura en una cerámica tiahuanacota, bien, que mostraría, bien, de alguna manera al dios de los báculos siendo devorado por un dios ave, bien. Entonces no sabemos exactamente, pero alguien podría decir que esto muestra a los pueblos que vinieron y conquistaron finalmente a los tiahuanacotas. Bien, y bueno, para la época ya de los incas, bien, Tiahuanaco era básicamente una huaca de veneración donde se venía a adorar a los antiguos ancestros. Entonces eso va a ser ya para la época de los incas, pero falta todavía para eso. Bien, con eso habríamos terminado con Tiahuanaco. Es una cultura muy interesante y duradera. Vamos a hablar ahora rápidamente entonces de otras culturas de la época. Mojos en el oriente boliviano. En el oriente se van a desarrollar varias culturas, bien, gracias a que estaban dentro de las selvas, no van a ser descubiertas durante mucho tiempo por otras culturas o incluso cuando llegue la colonización. Bien, los Itonama, Canichana, Cayubaba, Movima, los Moxos, bien, fueron algunas de estas, Moxos o Mojos, cualquiera de los dos, bien. La que más se desarrolló en este caso fueron los Mojos. ¿Por qué? Fueron una cultura hidráulica, es decir, que manejaban más que nada, tenían dominio del agua, bien. Las inundaciones estacionales sabían manejarlas y aprovechaban el terreno de los llanos orientales. ¿Cómo? Pues con estas construcciones, bien, los terraplenes o lomas artificiales. Básicamente con tierra levantaban una loma artificial, una loma artificial, bien, donde no llegaba la inundación, es decir, que solamente se inundaba hasta sus bordes. Y mientras la inundación estacional, porque ustedes saben que cada año el oriente a principios de año se inunda, ¿verdad? Hay noticias de inundación todo el tiempo. Entonces, en esas épocas también había inundaciones. No eran tan terribles como ahora, pero sí había inundaciones. ¿Qué hicieron los moxos? Levantaron estas lomas para poder seguir viviendo en ellas y seguían cultivando en ellas usando canales de riego, etcétera, etcétera. Y no todas eran así súper elevadas como una especie de pirámide, ¿bien? Muchas tenían este tipo de forma. Aquí les voy a mostrar, ¿bien? Estas elevaciones de terreno que iban un poquito más allá del límite del agua, bien, y se inundaban controladamente con estos canales, muy parecidos, si se acuerdan, a los sucacoyos que acabamos de ver con los tiahuanacotas, ¿verdad? A ver, vamos a darle una rápida revisada, ¿verdad? Los sucacoyos. Volvemos, y aquí están, ¿ven? Los sucacoyos, ahí, y vamos a avanzar rápido hasta encontrarnos ahora con los moxos y su tecnología de canales hidráulicos. ¿Ven? Entonces en la plataforma se cultivaba y en el agua, incluso en algún caso en esos canales se podía criar hasta peces. Bien, ahora varios de estos, bueno, primero que nada, esto obviamente necesitaba organización y por lo tanto se teoriza que estas aldeas, bien, los mojos se organizaban en varias aldeas que tendrían un jefe y sacerdotes que eran los que organizaban toda esta producción, bien. Ahora, son conocidas también sus cerámicas, bien, muy adornadas, como pueden ver acá, bien, en este lado, bien, y algunas de las cuales, bien, se utilizaron a modo de básicamente de momificación, bien, como sarcófago, bien, es decir que hacían grandes urnas donde se colocaban los cadáveres de algunas personas importantes para su cultura, bien. Bien,
Con eso terminamos. No hay mucho más que hablar a veces de los mojos. ¿Por qué? Porque el oriente boliviano es una región húmeda donde, verdad, los elementos no ayudan a que las cosas se conserven, mucho menos artefactos naturales, lo que implica también que el impacto de los mojos en la naturaleza no fue grande. Nazcas, los Nazcas entre el año 0 al 700 después de Cristo en la costa del Perú. Vamos a hablar de estas otras culturas así muy brevemente para mencionarlas y que se interesen tal vez ustedes por ellas. Tenían unos estados regionalizados, es decir, eran varias ciudades, cada una con su propio gobierno, pero todos compartían la misma cultura. En su momento fueron dominados por los Wari. Bien, cosas muy importantes que realizaron ellos y que hasta ahora podemos ver. Estos enormes canales de riego, y básicamente son como pozos gigantescos donde el agua se podía almacenar para poder cultivar en este desierto cerca a la costa del Perú, bien, y cerca también a lo que ahora es, por ejemplo, Arica, Tacna, etcétera, etcétera. Bien, y también los geoglifos. Bien, a ver, voy a quitar esto. Esta imagen que tiene forma de colibrí, ¿verdad? En realidad está hecha en la tierra, pero abarca kilómetros. Bien, es una imagen gigantesca. Algunos especulaban como siempre que era para comunicarse con los extraterrestres. No, señores, para ellos por lo visto funcionaba como una especie de calendario que les permitía medir las estaciones. Aún no sabemos exactamente cómo, pero estas teorías de que era todo para los extraterrestres, que los extraterrestres hicieron todo. No, señores, todo era ingenio humano. Hablemos también de los moché, del 200 al 750 después de Cristo, aproximadamente. Aquí tenemos un poquito de la imagen de la parte del Perú, bien, que habrían dominado. Bien, si se fijan, acá está el mapa de Sudamérica, ¿verdad? Esta partecita nada más es la que han dominado, parte del norte del Perú. Fíjense, esta habría sido un gobierno de sacerdotes y guerreros, y ahí podemos tener un par de imágenes, ¿verdad?, de quienes habrían gobernado, algunas personas de su sociedad, gobernantes, sacerdotes, guerreros, pescadores, etcétera, etcétera. Algunas de sus obras más conocidas son las canalizaciones, que son básicamente así unos canales junto a los cerros, bien, junto a las lomas, para llevar el agua hacia sus sembradíos. Bien, aquí vemos justamente este sería el canal, por aquí habría discurrido el agua, bien, hasta quién sabe dónde, bien, son muchos, son kilómetros enteros, bien, y esta es una imagen más o menos de cómo habrían llegado los canales para regar los campos de cultivo. Pero el ejemplo más conocido de su cultura es la tumba del señor de Zipán. Es una tumba, bien, esta es básicamente una representación artística de cómo habría sido al principio, bien, una tumba donde estaban un señor, un gobernante de esa región, bien, junto con algunos de sus servidores, bien, entre ellos algunos guardias, etcétera, etcétera. Aquí pueden ver la imagen de cómo se veía el descubrimiento cuando se lo encontró. Todas estas láminas, bien, son metales trabajados, bien, entonces no es que no sabían trabajar el metal, pero no era muy común y no era muy útil en esos momentos, así que lo utilizaban para, más que nada, para adornos, para a modo de mostrar el poder, pero no necesariamente como armas. Y terminamos hoy con los mayas, bien, estas culturas, ya vimos ahorita Tiwanaku, ya vimos Wari, ya vimos a los moxos, un poquito de Nazca, moché, así que nos toca hablar de los mayas. Esta va a ser la cultura clásica por excelencia en Mesoamérica, es decir, en Centroamérica. Bien, han debido ver tal vez la película de Apocalipto. Está supuestamente ambientada en más o menos en el declive de los mayas, que lo vamos a ver más adelante. Pero eso no es, esa película no está bien hecha y por lo tanto no se debe tomar como una referencia exacta, pero bueno, para ver un poquito cómo podría haber sido la sociedad, no está mal. Al igual que Tiahuanaco, los mayas tuvieron sus periodos, ¿verdad? El preclásico, el clásico y el posclásico. Nos vamos a centrar obviamente ahora en el clásico. Bien. La base de la agricultura de los mayas y obviamente una de las cosas más importantes en su vida fue el maíz.
Bien, estos lo cultivaban en la selva, talando la selva y haciendo chaqueo, básicamente. Ahora, era tan importante el maíz para ellos que, de hecho, ellos se hacían llamar a sí mismos hombres de maíz. Decían que ellos habían sido creados de masa de maíz. Ese es uno de sus mitos. Bien, su sociedad se dividía entre sacerdotes, bien, gobernantes, bien, y pueblo libre y esclavos, bien, especialmente estos esclavos de otras tribus a las que conquistaban. La capital habría sido Chichén Itzá, por lo menos durante el periodo clásico. Básicamente era una capital para todas las demás ciudades, que eran una confederación, es decir, cada ciudad se gobernaba a sí misma. Pero era como que Chichén Itzá era el centro de todas y todas de alguna manera le debían cierta lealtad. Y se expandieron por toda esta región de Guatemala y el sur de México. Las ciudades tenían como centro ceremonial las pirámides, que eran estos santuarios en los que se realizaban los sacrificios humanos, ¿verdad? Bien, y aquí tenemos una imagen más o menos, bueno, una foto de estas pirámides gigantescas. Pueden ver ahí, son escalonaditas, no son tan parecidas a las más conocidas que están en Egipto, bien. Ahora, una de sus pirámides más importantes es el Palenque en Chiapas, México. Y estas, la mayoría están obviamente dedicadas a algún dios. Allí tenemos varios dioses, por ejemplo, Hunapku, Itzmana, Kukulcán, Quinixao, Chac. Uno de los que destacaba, por ejemplo, es Kukulcán, que en la mitología azteca se va a convertir en Quetzalcóatl. También tenían su propio sistema vigesimal, bien, su propio sistema numérico, bien, que iba de 20 en 20, bien, y que incluía el número 0, bien. Muchas otras culturas no desarrollaron el número 0, pero los mayas sí ya lo habían hecho. Y tenían una escritura logográfica. Bien, si pueden ver lo interesante, bien, ¿por qué sabemos todo esto de los mayas? Es gracias a esta escritura que se logró descifrar ya. Bien, cada imagen generalmente representa una de dos, o a una palabra o a una sílaba. Y algunos, fíjense, que incluyen números. Ven aquí, es lo mismo que está acá, ¿verdad? Ese simbolito. Entonces el símbolo del lado ya puede representar una cuenta de algo. Entonces, gracias a que se logró descifrar este sistema logográfico, es que ahora sabemos mucho más de la historia de los mayas. Mucho más que incluso de cualquier otra cultura. También crearon un calendario muy exacto, bien, que hasta la fecha sigue utilizándose por algunos grupos que descienden de los mayas, perdón, y para eso obviamente conocían bien el movimiento de las estrellas y constelaciones. También practicaban el conocido juego de pelota, que en realidad era básicamente como jugar baloncesto, pero donde solo podías empujar la pelota con tus caderas y con tu pecho. Bien, no podías tocarlo con las manos ni con los pies. Podías usar si quieres muslos y codos, pero más allá no. Interesante deporte, podrían ustedes intentar practicarlo, a ver si pueden. Y después del año 1300 va a llegar el declive, por lo menos del periodo clásico. Muy probablemente debido a la sobreexplotación del suelo, que les dije, ¿verdad? Que básicamente talaban y quemaban el bosque para seguir sembrando maíz. Gracias a esa sobreexplotación del suelo, muy probablemente habrían desequilibrado su medio ambiente, ya no podrían haber seguido cultivando y por lo tanto habrían tenido que abandonar sus ciudades. Posteriormente, en el postclásico, van a fundar nuevas ciudades y van a volver a unirse en una confederación nuevamente, pero por lo menos en el clásico su cultura va a reducirse bien durante esta crisis del año 1300. Y con eso hemos terminado este tema. Es un poquito largo, pero yo creo que van a salir muchas preguntas porque imagínense, estamos hablando de culturas antiguísimas a las que, yo qué sé, muchos tal vez querríamos saber cómo se vivía en ese lugar, qué cosas hacían, no sé, a quién adoraban, qué jugaban, qué estudiaban, no estudiaban, etcétera, etcétera. ¿Tienen preguntas? Tráiganlas para la clase en vivo. Bien, entonces nos veremos en la clase en vivo. Cuídense mucho, chicos. Chao, chao.